También hay una alteración órgano funcional cuando se va dilatando el ventrículo derecho. Y todo esto es secundario principalmente de las causas más frecuentes en nuestro medio, es por problemas de hipertensión pulmonar y estos secundarios a neumopatías. En sí el problema de la estenosis pulmonar es un poco menos frecuente, pero es más frecuente la estenosis pulmonar que la estenosis tricuspidia. La estenosis pulmonar en la gran mayoría es congénita y se piensa que probablemente pudo haber sido secundaria, entre otras hipótesis que se han logrado hasta ahora, es que hubiese tenido inútero una afección de la válvula pulmonar por endocarditis y que esta sería la consecuencia de un estrechamiento en las comisuras de la pulmonar. Y también debo comentarles que de las valvuloplastías con la que se comenzó a tener éxito fue primero en la pulmonar, antes que ninguna otra. En la pulmonar se observó que una vez que se había diagnosticado estenosis pulmonar y que se hizo el tratamiento con un balón, los resultados fueron satisfactorios y de ahí arrancó hacia el resto de las válvulas. Pero esta fue la primera. Y bien, adelante, Marilena, por favor. Muy bien, buenos días a todos. Voy a hablar sobre la valvulopatía tricuspidia y también sobre las valvulopatías pulmonares. Vamos a recordar que, bueno, anatómicamente estas dos válvulas se encuentran en el lado derecho del corazón y estas valvulopatías en general suelen coexistir con otras valvulopatías, es decir, valvulopatías del lado izquierdo como valvulopatía de la mitral o quizás valvulopatía de la válvula aórtica. A diferencia de estas, suelen tener menos síntomas y también no suele ser tan necesaria la cirugía, dependiendo más bien del caso. Ahora, hablando un poco más sobre las valvulopatías tricuspidas, estas se dividen en dos, puede ser por estenosis o puede ser por insuficiencia. En el caso de la estenosis, pues es una dificultad en el pasaje de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, porque el orificio está disminuido de tamaño. Y en el caso de la insuficiencia, por otro lado, hay un paso anormal de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha en sístole por un fallo en el cierre de la válvula tricúspide. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco más sobre la estenosis. Puede ser por varias etiologías. La más común es por la fiebre reumática. Otras etiologías que también son menos comunes, pero también puede ser la causa, es por el síndrome carcinoide, que es poco frecuente y afecta a las válvulas derechas del corazón. En estos casos, los pacientes también suelen tener otros síntomas como síntomas y signos como rubor, diarrea, insuficiencia cardíaca o broncoespasmo. Otra posible causa puede ser el síndrome por anticuerpos antifosfolípidos, que es un trastorno del sistema inmune en donde se atacan a los fosfolípidos de la sangre, que causa coágulos y abortos y otras cositas. También puede ser por endocarditis, que puede ser también bacteriana o puede ser por algún otro agente que se adhiere a las válvulas cardíacas, o por un mixoma auricular, que es un tumor no cancerígeno que se crece en el tabique interauricular, o puede ser por causas congénitas. La fisiopatología en general es muy sencilla, debido a que hay una obstrucción en el paso de sangre, pues la aurícula derecha se va a distender. Este incremento hace que se regrese la sangre en sentido retrógrado hacia el lecho venoso sistémico, causando congestión venosa y edemas. Pero también vamos a encontrar otras cosas como fatiga, hepatomegalia dolorosa, distensión abdominal por ascitis o edema. En los casos más avanzados podemos encontrar también anorexia, adelgazamiento, caquexia e incluso esplenomegalia. Encontré que, bueno, epidemiológicamente es más común que afecte a mujeres que a hombres. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? Bueno, va a haber un pulso venoso ya que las venas yugulares se van a encontrar ingurgitadas. La onda A va a ser gigante porque el corazón va... ¿Manda, perdón? Pletóricas. Sí, rectora yugular.
Va a haber una onda gigante por una fuerte contracción auricular. También durante la inspección y la palpación del tórax es común encontrar un latido hepático presistólico por el mismo retorno venoso que está aumentando en sentido retrógrado. Y en la auscultación cardíaca podemos encontrar un chasquido de apertura en el área homónima y puede acercarse al segundo ruido de la inspiración. También encontré que se le llama un ruido mesodiastólico, que se intensifica con la inspiración, y en presencia de un ritmo sinusal hay un refuerzo presistólico. Encontré que suele confundirse también con un soplo mitral, entonces para distinguirlo es más fácil ubicarlo en el borde externo izquierdo de la mitad inferior sobre el apéndice sifoides. Y les tengo un audio Pero para que aparte se... de eso, Marilena, Sí, es doctor. importante lo que acabas de mencionar, que en inspiración, pues aumenta la regurgitación tricuspidia y no la mitral. Ajá, nos puede ayudar para distinguirlo mejor. Sí. Aquí les tengo un audio, espero que sí se escuche. ¿Sí lo escucharon? Sí. Ok, se los voy a volver a poner. Y de todos modos se los voy a mandar. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en los exámenes complementarios? Si hacemos un electrocardiograma, podemos encontrar una onda P gigante o con una amplitud mayor a 2.5 milímetros. Y el eje eléctrico va a estar desviado hacia la derecha. Como les había mencionado, suele asociarse al compromiso de otras válvulas. Entonces, si hay valvulopatía mitral, también podemos encontrar signos de agrandamiento auricular izquierdo. En una radiografía podemos encontrar en el borde derecho del corazón agrandamiento de la aurícula derecha. Si hay también estenosis de la mitral, se puede se puede observar un agrandamiento de la aurícula izquierda con una imagen en doble contorno sobre el borde derecho y el cuarto arco sobre el borde izquierdo. Si hacemos un ecocardiograma, podríamos evaluar si hay engrosamiento, si hay calcificación, si hay disminución de la motilidad o qué tal está el orificio de la válvula. Y ya en un Doppler podemos analizar la gravedad de la lesión. También podríamos calcular el área del orificio y estimar los gradientes transvalvulares. Los estudios hemodinámicos generalmente se solicitan cuando es necesaria una intervención y nos puede ayudar a evaluar si hay lesiones asociadas. Aquí les tengo, espero que no escuchen a mi perro, una disculpa. Aquí les tengo un electrocardiograma en donde se ve la onda P de un gran tamaño, Picuda mayor a acuminada. 2.5 milivoltios. También podemos observar en el ecocardiograma que está ahí a un ladito, la flechita indica la ubicación de la estenosis. Y las radiografías de abajo se puede observar crecimiento de las cavidades derechas y también se puede observar la vena cava superior dilatada por el retorno venoso. Para el tratamiento se recomiendan medidas como restricción del sodio, un reposo absoluto, administración de diuréticos, y encontré que el momento quirúrgico adecuado sería a la par de arreglar una valvulopatía mitral, ya que generalmente se encuentra como de los dos lados. También se puede hacer en casos más extremos un reemplazo de válvula o una valvulopatía tricuspidia percutánea con globo. Ahora, vamos a hablar sobre la insuficiencia tricuspidia. Su etiología puede ser por varias cosas. También puede ser por un defecto de las valvas y el anillo y las cuerdas tendinosas o de los músculos papilares y su unión a la pared del ventrículo derecho. Esto también puede ser por una incompetencia funcional de la válvula por dilatación del ventrículo derecho y el anillo tricuspidio en pacientes con sobrecarga del ventrículo derecho, ya por cualquier etiología como la hipertensión pulmonar primitiva, secundaria, insuficiencia Primaria. cardíaca. ¿Mande? Hipertensión pulmonar primaria. Ah, sí.
perdón, primaria, secundaria, insuficiencia cardíaca por lesiones valvulares izquierdas o del ventrículo izquierdo. Otras etiologías menos comunes podría ser por la fiebre reumática, endocarditis infecciosa, la enfermedad de Epstein, canal auriculoventricular, enfermedades del tejido conectivo, síndrome carcinoide, que ya lo mencioné, como es más o menos, o por infarto del ventrículo derecho. Las manifestaciones clínicas. Pues generalmente es bien tolerada, pero si hay hipertensión pulmonar, el volumen minuto del ventrículo derecho va a disminuir. Entonces vamos a encontrar insuficiencia cardíaca derecha, dolor en el hipocondrio derecho por hepatomegalia, distensión abdominal por ascitis, edema en miembros inferiores y plectora yugular. Sí. También, bueno, ya asociado a un bajo gasto cardíaco, podemos encontrar astenia, adinamia o fatiga. Vean ahí la plétora yugular que se observa en esa fotografía. Importantemente, cuando hacemos un poco de palpación en el área hepática, se observará mayor distensión de esa vena yugular, que implica que no hay una buena vaciamiento hacia las cavidades derechas, sino que está como en un solo sistema y sube y baja de la vena hacia de la yugular hacia la cava y al área hepática, que eso es precisamente uno de los datos importantes que documentamos en la exploración física. Muy bien. Ahora, bueno, en el examen físico, durante la inspección general, también vamos a encontrar pérdida de peso, puede haber caquexia, ictericia o cianosis. Vamos a encontrar ese pulso positivo en la plectora yugular y durante la inspección y la palpación del tórax podemos encontrar pulso hepático positivo y signo de Dressler. Este signo es como, bueno, se tiene que colocar el talón de la mano sobre el borde parasternal izquierdo, entre el tercero y el quinto espacio intercostal, y se percibe un movimiento hacia adelante del esternón por la hipertrofia del ventrículo derecho. En la auscultación podemos encontrar un soplo holodiastólico que aumenta la inspiración, también un segundo ruido aumentado y la presencia de hasta un tercer ruido. Y también les tengo un audio para que más o menos se den una idea. Bueno, en los exámenes complementarios podemos ayudarnos de un electrocardiograma en donde vamos a encontrar fibrilación auricular, se puede encontrar... Puede haber fibrilación auricular porque es una de las consecuencias al crecer importantemente la aurícula derecha, que crea focos ectópicos y entonces pierde la sincronicidad del nodo sinusal y encuentra otros focos ectópicos, por lo que caerá en fibrilación auricular. Bien. Muy bien, también podemos encontrar bloqueo de rama derecha, signos de crecimiento del ventrículo derecho, y en la radiografía podemos encontrar cardiomegalia por dilatación de las cavidades derechas, por el importante reflujo venoso, dilatación pleural por aumento de la distensión auricular y signos de hipertensión pulmonar. En el ecocardiograma podemos observar una dilatación de las cavidades derechas y las características de la válvula. Y ya si utilizamos un Doppler, pues nos puede ayudar a detectar el flujo regurgitante y nos ayuda también a estimar qué tan grave es la patología. Podemos hacer también un estudio hemodinámico en donde también está indicado en pacientes que necesitan un tratamiento quirúrgico o algo así. Y vamos a observar un aumento de la presión media de la aurícula derecha y también de la presión en diástole del ventrículo derecho. Aquí tenemos, por ejemplo, unas radiografías con una cardiomegalia importante, con crecimiento de las cavidades derechas. También aquí hay un ecocardiograma en donde se muestra la insuficiencia severa y, si no me equivoco, se observa el flujo regurgitante.
Ese Doppler que está ahí de azul, precisamente se ve toda, como si fuera toda una cavidad, el ventrículo derecho y la aurícula derecha, como si fueran al unísono, y eso no debería existir. Y en el lado izquierdo de la misma toma del ecocardiograma se observa una dilatación importante de la aurícula derecha y también del ventrículo derecho, que en comparación con el izquierdo hasta es un mayor. Y en el electrocardiograma lo que se observa aquí en el electro es precisamente pequeños voltaje con bloqueo de rama derecha del haz de His. Así es, en el electrocardiograma ya podemos encontrar la fibrilación auricular y, como dijo el doctor, pues el bloqueo de la rama derecha. Para el tratamiento, pues también se pueden utilizar diuréticos, antagonistas de la aldosterona, y también se puede hacer una anuloplastia valvular, que es poner un anillito como los que están ahí en la imagen. Es un anillo de Carpentier, así se llama. Ok, gracias. Porque se prefiere la reparación sobre el reemplazo, obviamente. Entonces se repara la válvula para que sea más funcional. Así es. Ese es un punto importante que hay que considerar en todos los pacientes, como lo acaba de comentar María Elena, que todos los pacientes con problemas izquierdos se dejaba como que a la historia natural la válvula tricúspide, cuando sabemos que la consecuencia de todo lo izquierdo es derecho, pasando por hipertensión pulmonar, se dejaba sin tratar a la válvula tricuspidia. Y ahora lo que observamos en este momento en los pacientes que eran sometidos a cirugía valvular mitral, ahora estamos viendo precisamente las repercusiones por no haber tenido un tratamiento complementario de la válvula tricúspide, que sería una de estas formas colocarles un anillo o bien hacerles una plastía. Y sí, cuando se deja esto, pues entonces continúa con la historia natural de la disfunción del ventrículo derecho, que va a claudicar hasta insuficiencia hepática con las grandes consecuencias que has comentado. Terminan los pacientes con problemas de caquexia y edematizados en la sarca. Adelante, Mariana. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? A la orden. Sí. Bueno, por mientras voy a continuar. Sí. Si tienen dudas, sí nos pueden interrumpir. Ya cambiando de válvula de la tricúspide hacia la pulmonar, pues también las valvulopatías pulmonares se dividen en dos, como lo hemos visto anteriormente, por una estenosis o por una insuficiencia. La definición de estenosis de la válvula pulmonar es el impedimento a la eyección del ventrículo derecho por la reducción del orificio a nivel valvular, supravalvular o subvalvular. Por el otro lado, la insuficiencia valvular, de la válvula pulmonar, se define como la incompetencia de la válvula pulmonar que permite el flujo de sangre hacia el ventrículo derecho en diástole. Ahora, empezando sobre la estenosis de la válvula pulmonar, la etiología más común es la congénita, en donde podemos encontrar complicaciones como falla del ventrículo derecho y endocarditis infecciosa. También otras etiologías poquito menos frecuentes sería la fiebre reumática, el síndrome carcinoide, que se repite también como en las valvulopatías anteriores, solo que aquí también podemos encontrar insuficiencia pulmonar y compromiso de la tricúspide, porque afectaba a las válvulas derechas. Y también puede ser por tumores cardíacos que producen la estenosis por una compresión mecánica. Las manifestaciones clínicas, pues generalmente también son pacientes asintomáticos. Podrían tener palpitaciones o disnea y en casos ya muy severos del dolor precordial. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Bueno, pues durante la inspección y la palpación del tórax podemos encontrar nuevamente el signo de Dressler y pulsación de la arteria pulmonar dilatada en su posición postesternática. A veces se puede encontrar también con freno. En la auscultación cardíaca se va a encontrar un soplo sistólico y activo que aumenta con las maniobras de retorno venoso.
que se escucharía más o menos así. Bueno, podría auscultarse también un cuarto ruido derecho y el componente pulmonar del segundo ruido se retrasa y se escucha disminuido en intensidad, como ya lo escuchamos. Podemos hacer también uso de exámenes complementarios en donde, por ejemplo, en el electrocardiograma podemos observar hipertrofia del ventrículo derecho. En una radiografía podemos ver la dilatación de la arteria pulmonar postesternótica, como se ve en la imagen que está ahí abajito, señalado con la flechita roja. Y haciendo uso de un ecocardiograma y un Doppler, podremos determinar la gravedad de la estenosis y si hay lesiones asociadas. Nuevamente, el estudio hemodinámico está indicado si es necesaria una intervención. Para el tratamiento de esta valvulopatía también se recomienda el uso de diuréticos o podría hacerse una valvulotomía pulmonar percutánea con balón en los siguientes casos. Si tenemos un paciente con síntomas, el paciente solía tener una válvula abovedada y un gradiente máximo superior a 50 milímetros de mercurio. O el paciente podría ser asintomático, pero el gradiente máximo tendría que ser de 60 milímetros de mercurio. En ese caso también es importante la valvulotomía. Y pues bueno, ya la cirugía valvular está indicada cuando la válvula sea displásica. Finalmente, sobre la insuficiencia de la válvula pulmonar. La etiología, pues, la más común sería por la dilatación de la arteria pulmonar. Ya puede ser primaria o secundaria a una infección de la arteria pulmonar o por hipertensión pulmonar. También puede ser por endocarditis o por una lesión congénita de la válvula. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen donde se ve circulado la insuficiencia de la válvula pulmonar. Las manifestaciones clínicas también generalmente es asintomática, pero también en algunos casos podemos encontrar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca por la disfunción del ventrículo derecho. ¿Qué vamos a ver en el examen físico? Durante la inspección y la palpación podemos encontrar nuevamente el signo de Dressler y un latido palpable con frenito en el segundo espacio intercostal. En la auscultación vamos a encontrar dos cosas. Si es por una patología congénita, el segundo ruido va a carecer del componente pulmonar, o si es por hipertensión pulmonar, va a aumentar el componente pulmonar. Se encuentra desdoblado y hay presencia del tercer y cuarto ruido. Lo vamos a escuchar más o menos así. Y en los exámenes complementarios, podríamos observar en un electrocardiograma signos de sobrecarga de ventrículo derecho con el patrón que tenemos ahí, es RS mayúscula R o RSR mayúscula, dependiendo de cuál sea la más grande. De las derivaciones de B1 a B3. Y en una radiografía podemos observar el agrandamiento del ventrículo derecho con la elevación de la punta del corazón al hemidiafragma izquierdo en una proyección de frente, y si utilizamos una proyección de perfil, podemos observar un mayor contacto de la silueta cardíaca con la pared torácica debido al importante crecimiento de las cavidades derechas. También si utilizamos un ecocardiograma y un Doppler, vamos a observar dilatación con hipertrofia de las cavidades o sin ella. También podríamos calcular la presión pulmonar y la gravedad del compromiso de la válvula. Nuevamente, el estudio hemodinámico está indicado ante alguna intervención. Y pues aquí tenemos las imágenes de una cardiomegalia por crecimiento de las cavidades. Se ve cómo está muy en relación con la pared posterior del esternón por el gran crecimiento del corazón. Y tenemos unos ecocardiogramas en donde se ve la insuficiencia señalada. Me parece que en la segunda imagen, donde se ven con colores, es por una insuficiencia que estaba asociada a un tumor. Entonces, se las dejo por ahí. Finalmente,
En los tratamientos, pues depende de la etiología y de la gravedad, pero lo que es más común es usar vasodilatadores, usar diuréticos y rara vez es necesario un reemplazo quirúrgico. Aquí tenemos, por ejemplo, imagen, unas válvulas de reemplazos quirúrgicos artificiales, están muy bonitas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les dejo aquí nada más unos videos que les pueden ayudar. Aquí vienen lo de los soplos, los ruidos que les puse y unas mnemotecnias. Y eso es todo de mi parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, Marilena. ¿Alguna pregunta? Podemos concluir que el problema valvular tricuspidio, lo que es más frecuente en este momento son aquellos producidos por alteraciones en el uso y abuso de medicamentos y en aquellos los drogadictos que utilizan precisamente todos los sistemas venosos para inyectarse y que afectan y que conllevan como vehículo a colonizar a la válvula tricuspidia. Y esta es la que se ha visto como que ha aumentado en el transcurso de los últimos lustros por incremento en los drogadictos, en el uso de todo lo que implica inyectarse sin asepsia y antisepsia. Y eso ha permitido que ahora se conozca más sobre la enfermedad de la tricúspide. Por otro lado, dentro de la patología que implica la cardiopatía reumática, es de las válvulas menos afectadas. Sin embargo, todas las alteraciones que conlleven la hipertensión pulmonar llevarán a alteraciones órgano-funcionales a la válvula tricuspidia, con estenosis e insuficiencia, y predominantemente insuficiencia. Todas las alteraciones de la fisiopatología es porque se crea como si fuese una cavidad completa en insuficiencia tricuspidia, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, con su consecuente congestión sistémica que va a producir todas las complicaciones secundarias a ello. La insuficiencia pulmonar es realmente infrecuente y la gran mayoría de los pacientes están asintomáticos. La estenosis pulmonar también no es frecuente y puede ser aislada. Y la detección temprana de un soplo sistólico o eyectivo en el segundo espacio intercostal izquierdo, irradiado al hueco supraclavicular, este es uno de los importantes elementos para hacer un estudio ecocardiográfico, y a través de este se documentará el gradiente transpulmonar. Y una vez que el paciente, como lo ha dicho Marilena, tenga ciertos síntomas y cierto gradiente, es indicativo de hacerle una valvuloplastía, que, lo repito, es una de las primeras válvulas que tuvo un éxito al hacerle una valvuloplastía con un balón. A todos estos pacientes, cuando los hemos detectado, hay que seguirlos por el resto de la vida, porque los problemas con estenosis o insuficiencia pulmonar pueden complicarle en el seguimiento y en la historia natural de estos problemas. ¿Preguntas?